Lo que quiero mostrarte es, digamos, qué formas se pueden obtener, por ejemplo, a partir de una madera de sección cuadrada, ¿sí? Ujú. Esto ya tengo hecho los dibujos. Estas líneas de puntos simbolizan las marcas, digamos, para encontrar el centro. Sí. En este caso, en la de la derecha, he encontrado el centro y he marcado un círculo, ¿sí? A una distancia relativa, digamos. No, es un Sí. poquito menos de la mitad. Bien. ¿Esto para qué? Es para obtener los puntos de intersección que van a ser estos 4 de acá, ¿sí? Entre las Bien. diagonales y la circunferencia. En este otro caso he marcado, digamos, similar, pero lo que he marcado son, lo he dividido en 3, digamos. A la circunferencia la he dividido en 3 y obtengo 3 puntos. Ese de acá, este de aquí y el de aquí, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos puntos? Van a ser mis ejes, ¿bien? Ingrid, espéreme un momento, dice. Sí, Mauricio, Ariel. Yo voy a tener mi punto central o mi eje central y después voy a tener mis ejes secundarios. Igual acá. A partir de estos puntos de intersección, que van a ser mis ejes, yo voy a obtener lo siguiente. Es decir, cuando yo me pare, digamos, en la intersección de estas dos líneas, acá, Sí. y yo tornee la pieza, voy a Claro. estar torneando esta parte de acá. ¿Bien? Bien. Sí. Cuando yo me pare acá, voy a estar torneando esta parte de este lado, ¿sí? Y así, igual de este lado, voy a cortar acá, y de este lado voy a cortar acá. Es decir, se me van a producir arcos. Este arco, el otro. Lo mismo que en este caso. En este caso, cuando yo me Claro. pare en este punto de aquí, voy a estar trabajando este arco. Cuando me ponga acá, el otro arco de arriba, y cuando me pare acá, este arco. Y la figura, digamos, la pieza va a tener una sección de este tipo, que va a aparecer un delta, se llama esto. ¿Sí? Sí. Es casi como un triángulo. Y este es un cuadrado. Esa es la sección que voy a obtener, digamos, en función de este círculo. Entonces, variando la cantidad de ejes en los que yo me muevo, varío la forma, y Claro. variando también la distancia de estos ejes hacia el centro, también voy a obtener piezas distintas. ¿Bien? Esta es una forma sencilla de verlo. Yo acá te voy a mostrar. Estos son unos artículos de una tornera que se llama Bárbara Dill. Ella se ha especializado bastante en el tema de torneados descentrados o multiejes, también se llama, ¿sí? Y ha hecho estudios y demás al respecto. Es muy interesante. Hay algunos videos, pero muy pocos en internet sobre ella. Ella lo que hace es dividir los tipos de descentrados en dos tipos, que son los que yo les había comentado. Cuando nosotros, un tipo, digamos, es este, el que dice dibujo 2, que es Sí. cuando los ejes auxiliares son paralelos al eje central. ¿Bien? Sí. Y otro tipo, que es cuando los ejes están, no están paralelos, ¿sí? Ella le llama a este tipo de, digamos, de posición de los ejes como ejes retorcidos, y en realidad tiene que ver por la forma en que queda la pieza. Después vamos a hacer pruebas para algunos ejercicios para ver cómo queda realmente, ¿sí? Bien. Y bueno, una de las cosas que ella comenta, digamos, en este artículo es
lo difícil que resulta predecir la figura. Por lo tanto, ¿sí? Esta es una copa que tiene Qué el bonito. pedestal. Sí, sí, quedan formas muy bonitas. Lo que dice es, bueno, en función de la posición de los ejes y de la distancia al centro, yo obtengo distintas formas, que son estas de acá, son las que vimos recién, que en definitiva son formas que se encuentran o que aparecen cuando se encuentran los arcos de corte. ¿Mm? Y acá hay una serie de, digamos, de ejercicios. Esto que muestra acá son los extremos de la pieza, de un lado y del otro. Bien. Y la forma que se va formando, valga la redundancia, cuando, digamos, en función de cómo se colocan los ejes, en este caso son ejes paralelos, y también en función del corte, porque, digamos, la misma posición de los ejes, si yo varío el corte, varía la forma. ¿Mm? En este caso de acá, los ejes son paralelos, pero el corte, ¿sí?, es curvado, ¿sí?, de un lado y del otro. En este caso de acá, de arriba, es el mismo caso que este, ¿sí? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, son paralelos los ejes, pero la figura es Sí, distinta porque, digamos, la forma de trabajar es, digamos, paralela, y corte es paralelo a cada eje. Entonces se forma una especie de cigüeñal, ¿sí? sí. Y es exactamente el mismo, digamos, la posición de la pieza es exactamente la misma, ¿sí? Simplemente que variando el corte varía la forma. Por eso se dice que también es importante el corte. Bueno, acá hay un caso más extremo donde hay 3 ejes auxiliares y además están rotados, ¿sí? Este caso de acá también usa ejes paralelos, igual que el de arriba, pero el corte es distinto. El corte es un corte en V. Y la forma que se produce es totalmente distinta a la de arriba, ¿sí? Esta pieza de acá ya empieza a trabajar ejes, rotados, ¿bien? Acá el 1 va con el 2 va con el 1, es decir, de acá abajo y de arriba abajo. ¿Mm? Sí. Y los cortes son arcos. ¿Mm? En este caso de acá, la rotación se produce 90 grados, es decir, el 1 al 1 y el 2 al 2. Entonces la pieza que se forma es como si tuviese, justamente como si estuviese retorcida, ¿sí? Claro. Esto mismo se puede hacer, acá digamos está trabajando con 2 ejes, podrían ser 3 o 4 ejes o más, ¿sí? Y la Claro, y pieza es como un tirabuzón. exactamente quedaría como un tirabuzón, ¿sí? Acá también están rotados 1 al 1 y 2 al 2, pero los cortes son distintos. Claro, ahí está rotado 180 grados. Claro, exactamente, es como si estuviese rotado 180 grados. Y el otro 90. Exacto, y el otro 90. Este de acá, esta parte de acá, Sí. es un caso distinto donde, digamos, de un lado yo tengo, aparte del punto central, tengo 4 puntos distintos, pero todos se encuentran en el mismo punto del otro lado, que Claro. es otra forma. Y en lugar de cortar arcos, corta, digamos, de manera tal que si yo hago un corte transversal en cualquier lado, se me forma un círculo. ¿Bien? Entonces, tengo acá una sección, digamos, circular,
acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra Claro. y acá tengo otra. ¿Sí? Acá se ve como la pieza, digamos, desde este punto, es como si las partes se fuesen separando cada vez más. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre de un lado, siempre apoyo en el centro y en el otro me abro. Después, este de acá es el mismo caso que abajo, que es como si rotara 180 grados, pero en lugar de ser arcos, son secciones circulares. Ujú. Y el de abajo es la misma posición, pero hago cortes, cortes en B. Acá se ve un poquito mejor esas variantes, ¿sí? Esta es la variante con ejes paralelos. En este caso, el centro del eje paralelo está muy cerca del centro de la pieza. Por lo tanto, la sección circular que voy a obtener es grande. En el caso de abajo está muy separada, que es el caso de la pieza que hicimos la clase pasada. Está Ujú. más separado, entonces para obtener una circunferencia va a ser de un diámetro mucho menor. ¿Bien? Claro. Este es el caso de ejes rotados, digamos, en los dos lados. ¿Sí? Tengo acá mi Sí. eje central, un punto superior y un punto inferior, y rota, digamos, el cambio de ejes de los dos lados. En cambio, en este de abajo, de un Cambia. lado, claro, de un lado el punto se mantiene y del otro lado cambio. Entonces obtengo un cono, en definitiva. Y ahí, en ese caso, ¿dónde más conviene cambiar? En el plato o en la contrapunta? Es preferible cambiar en la contrapunta, Ujú. porque acá estaría al revés en realidad. Digamos, acá yo tendría la punta de arrastre. Claro. ¿Por qué yo mantendría la punta de arrastre fija? En este caso, porque ya tiene, digamos, la punta de arrastre ya estaría clavada en la madera Claro. y la contrapunta me permite, digamos, moverme sin problema, incluso me permite colocar muy cerca del extremo. En Claro. cambio, la punta de arrastre no. ¿Sí? Sí. Eh, Voy a dejar de compartir para poder... ¿Dónde está? Epa. Pasaría esto de acá, ¿ves? No sé si se ve. Sí. A dos. Claro, esta pieza, por ejemplo, tiene un punto central y los dos ejes, digamos, los dos puntos en los extremos. En este caso, la punta de arrastre apenas tocaría acá y no tendría mucho material donde clavarse. Claro. Bien, eso es lo que pasaría si yo me muevo demasiado a los extremos con la punta de arrastre. Si no me queda otra, lo hago, digamos, pero en el caso donde yo de un lado siempre estoy en el medio, voy a tratar de colocar ahí la punta de arrastre y la Ujú. contrapunta del lado que se mueve. ¿Eh? Esta pieza es fácil ver que este punto, digamos, cuando yo me pongo acá, estoy cortando este arco de arriba Ujú. y cuando me paro acá, estoy cortando el arco de abajo. Y después cuando estoy en el medio, estoy cortando, Eso. digamos, una circunferencia que en definitiva es esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Sí? Y Ujú. queda esa forma ovalada. En este caso se ha trabajado en forma paralela. Del otro lado no tiene nada porque está cortado acá, pero acá había una parte, digamos, de desperdicio que tenía las Ujú. mismas marcas. Esto es para un cabo de un martillo, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. No está terminado, es una pieza de prueba nada más.
Y volviendo a la pieza que vimos, esto es lo que yo decía, digamos, este eje está muy cerca de la orilla, entonces el diámetro que voy a obtener es chiquito. ¿Bien? Respecto del diámetro de la pieza final. Si en lugar de tener ahí estuviese el centro más cerca del centro mismo de la pieza, yo podría haber obtenido una circunferencia mucho mayor. Mucho más grande, claro. Vamos a volver acá. Cierto, teníamos que compartir. No sé por qué si no pongo el video no me deja compartir. Bien. Acá se puede ver también otras piezas. Y esto es el tema de los ejes, digamos, cuando están rotados 90 grados. Es decir, hay un eje que pasa por el centro y un eje que pasa por este punto y el punto superior, y del otro lado al revés. Son 3 ejes. Y se puede obtener una pieza como la que está acá abajo. ¿Bien? Son todas pruebas estas. Y acá hay una combinación de técnicas. Esta es una técnica que vamos a ver después. Acá está combinando trabajos descentrados, ¿sí? O multiejes con otra técnica que se llama inside out. Esto lo vamos a ver después, pero básicamente se trabaja con 2 o con 4 maderas que están unidas, se trabaja el exterior primero y después se trabaja después se despegan, se pegan del otro lado y se trabaja del otro lado. Y bueno, con estas técnicas se pueden obtener piezas como estas, por ejemplo. Qué bueno que está. Sí, estos son bates de béisbol, digamos, que tienen distintas... Este está muy bueno, es como si le hubiese pegado a alguien. Ese lo bolló y el otro como que le quedó pegada la pelotita. Exactamente, están muy buenos, y esta pieza es una pieza de demostración que la verdad es fabulosa, digamos. Porque está trabajado, tiene 2 cuellos, digamos, la pieza. Esto es evidente que hay un eje que pasa por aquí, otro eje que pasa por acá, es como si el centro estuviese fijo y hubiese trabajado en este eje y en el otro eje, y además un eje central para la parte de abajo. Y esas que se debe trabajar de frente, eso. Y claro, sí, esta pieza no queda otra que trabajarla desde frente, sí. Sí, porque no podría, digamos, trabajar desde el costado. La verdad que es un trabajo, no sé. Difícil de ver, Difícil de ver, pareciera, digamos, que esta parte, esto y esto, hubiese sido trabajado en el eje central, primero. Claro. Y después puede haber estado colocada en el eje propio ya de estas 2 cuellos, y ahí sí de frente, no queda otra. Esta parte y esta otra de acá. Sí, porque la herramienta, si no, chocaría con la otra. Claro. Con el otro. Sí, sí, lo que no sé es si está hueco por dentro también, eso ya le daría otra complejidad más. Sí. Pero bueno, trabajando con el plato de garra desde el otro lado podría funcionar. Y si no, con el taladro y a mano. Sí. Sí, sí. Cuando me cambio acá, ahí está. Sí. Bien. Y acá, ¿dónde estaba el otro? Esto yo después se los voy a pasar porque están muy buenos los artículos. A pesar de que está en inglés, estos artículos han salido en la revista de la Asociación de Torneros de Estados Unidos. Son artículos viejos, son artículos del 2007. Y a pesar de que están en inglés, son entendibles, y las gráficas sobre todo son lo que más ayuda. Qué bueno, acá
Claro, acá desarrollo un poco más cómo se hizo esta copa y algunas variantes de esta copa. Vamos a ver más adelante cómo se trabaja. Bueno, hace un repaso de lo mismo que ya vimos antes. Y bueno, acá explica el procedimiento ya más específico. Acá es donde se ve cómo trabaja en un eje paralelo al eje central primero, para hacer esta parte curva de arriba. Después cambia de eje al eje contrario y trabaja la otra parte de la curva. En definitiva, la pieza va quedando así. Hola, profe. Hola, compañero. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Perdón la demora, recién llego a trabajar. No hay problema. Ahí estamos grabando, así después puedes ver la otra parte. Ah, bueno. Bien. Y en definitiva queda esta pieza, así. Estamos repasando un poco lo que ya habíamos comentado respecto de los descentrados. ¿La teoría? Sí, sí. Descentrados multiejes. Bien, y queda de esta forma. Ah, sí. Después, sumado, digamos, a una pieza completa, queda así. Esta pieza está trabajada, obviamente, toda, digamos, en una sola pieza. Pero podría perfectamente estar trabajada en partes también, ¿no? Claro. Esto lo que se hace es trabajar, digamos, como si tuviese acá una sola pieza maciza. Se trabaja la copa, todo, y una vez que está terminado eso, se trabaja el pedestal. O se puede trabajar así, en forma independiente, y después unir. Este es otro tipo de trabajo donde justamente todos los ejes pasan por el centro, en uno de los costados. No nos vamos a detener demasiado porque si no es difícil verlo. Pero ven acá, en uno de los ejes llega a obtener, digamos, una pieza de sección cilíndrica y en otros no, en otros es cónica. Bueno, y acá, esto es bastante interesante también porque en función, digamos, la parte del pedestal es siempre la misma, ¿sí? Es la misma técnica trabajando con los ejes paralelos, ¿bien? Es exactamente la misma. La diferencia está en cómo remata acá, las puntas, ¿sí? O sea, los extremos. Este extremo inferior y el superior. Superior, inferior, superior, inferior. ¿Ven que es distinto? Uh-huh. Y lo que se logra es, Sí. en este caso, en que los extremos los trabaja directamente en el eje central, digamos, toda la copa queda, o el pedestal queda en la misma línea que la copa. Bien, que la copa y que el pie. ¿Sí? Que sería este caso. Ven que está alineado perfectamente. En este segundo caso, lo que ha hecho es trabajar los extremos, digamos, corriendo al punto 2 acá y al punto 1 del otro lado. Entonces, queda como torcida el pie. ¿Sí? Y se producen estos extremos que está acá. Y en este otro caso, trabaja los extremos directamente en un eje paralelo. ¿Bien? Entonces queda digamos, el tallo de la copa, tallo se llama. El tallo de la copa queda perfectamente paralelo, pero corrido hacia un costado. ¿Sí? Esto es más que nada para demostrar que simplemente variando los puntos en donde yo coloco la pieza y mediante el corte yo obtengo diferentes formas. ¿Sí? Acá hay otra variante, ¿sí? También donde se ha utilizado un solo punto central y los distintos ejes. Bien.
Y después hay un eje final que es central, que es este que está en azul, que este eje final es el que permite hacer justamente las espigas para las uniones. Acá se ve bien. Epa. Ahí se ve bien que son piezas separadas, ¿sí? Hay una espiga acá y hay una espiga abajo. Porque es la forma, es muy difícil hacerlo en una sola pieza, ¿sí? Y acá está bien el detalle de cómo queda encastrado finalmente. Se usa la misma madera, pero se lo hace por partes, ¿sí? Pues si no, no hay forma, digamos. Yo una vez que hice la copa no tengo forma de poner la contrapunta, nada de este lado, ¿bien? Claro. Entonces se resuelve de esta forma. Bueno. Esto es un poco lo que quería que quedara un poquito más claro. Y sobre todo, digamos, es a modo introductorio de otras prácticas que vamos a ir viendo, que son justamente para hacer estas partes. No tengo piezas mías acá, porque las piezas de demostración que tenía se quedaron en la escuela. ¿Sí? Así es que vamos a hacer piezas nuevas. Sí. Y vamos a hacer piezas nuevas para ver esas técnicas justamente y qué formas se van obteniendo a medida que yo voy cambiando sí, o el punto de apoyo tanto de la contrapunta como de la punta de arrastre. Bien. Después, a partir de ahí hay muchos, digamos, hay trabajos que desafían un poco la imaginación respecto al tema de centrados, que lo que van haciendo en realidad son combinaciones de técnicas, tanto de centrados como de otras técnicas, para obtener piezas de todo tipo. En lo que es torneado tradicional, principalmente esta técnica de centrado se usaba para hacer algunas patas de sillas o de mesas. No recuerdo el nombre, pero son esas patas que tienen como una patita al final, que a veces las tallan y parece una pata de un león o una cosa así. Las patas de león. Sí, pero tienen otro nombre, no me voy a acordar en este momento, pero... Ya le voy a mandar al grupo una foto de, ¿cómo se llama?, de un baúl que es restaurado y bueno, yo justamente tiene esas patas de león. Ya claro, bueno. Yo les hice esas patas. Sí. Bueno, ese tipo de muebles, digamos, ese tipo de patas se resuelve también con un descentrada, ¿sí? Justamente ubicando en la punta de arrastre en el centro y variando digamos, el apoyo de la contrapunta, ¿sí? Para eso es lo que se usaba. Y a partir de ahí, digamos, han ido derivando otros tipos de trabajos como estos de la copa y demás. Quedan trabajos muy bonitos, en general son todos trabajos artísticos, pero bueno, es importante saber que se puede hacer. Tiene sus limitaciones, obviamente, porque dependiendo del tamaño de la pieza, esto generalmente se hace con piezas chiquitas, donde yo tengo justamente poca masa de madera. Cuando la pieza de madera es muy grande y yo produzco un descentrado, llega un momento en que la vibración hace que sea muy difícil trabajar. ¿Bien? Entonces, por lo general, las piezas que ustedes van a ver son piezas chiquitas, donde hay poco material. Al haber poco material no hay vibración en el torno y se puede trabajar sin problema. También hay trabajos de descentrado que se hacen en forma transversal. Eso lo vamos a ver un poquito después. Hay algunos trabajos muy bonitos para hacer. Así que bueno, eso era un poquito el tema de hoy.
aclarar un poco lo que habíamos hecho antes y preparar para seguir haciendo algunas prácticas de centrada. Así que bueno, ahí, Ariel, ya voy a subir el video, así tenés la primera parte, y les voy a compartir en el grupo estos 2 artículos de Bárbara Diehl. De paso, ustedes la pueden buscar, van a encontrar algunos videos en YouTube muy interesantes, y así les queda como documentación. Con respecto, bueno, a esas patitas también se hacen con el torno. Sí. Queda como, digamos, hace de cuenta que es esto, digamos. La pata principal se trabaja en un eje y después se curre y se trabaja la parte de la patita al final. Hay un video muy, muy lindo de un tornero ya de edad que se los voy a mostrar. Se los voy a pasar para que lo vean, va. ¿Sí? O sea, queda bonito el trabajo. Sí. Queda muy, muy bonito. Y es bastante rápido de hacer. Van a ver que no tiene mucha complejidad. Es una forma fácil de hacer ese trabajo. Obviamente, digamos, ese estilo se hacía a mano, tallando y demás, pero se puede hacer torneando también. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien, profe. No, yo cuando las hice con la sierra sin fin. Claro, sí. Y después, bueno, le pegué una torneada con un mini torno. Claro. Sí, si no con LED. Exacto. Bueno. También. Sí. Así es, profe. Meta. Bueno. Listo por ahí entonces. Un lindo fin de semana. Gracias. Feliz Día del Padre para todos. Gracias, profe. No sé si sos padre. Feliz Día del Padre para los que son padres. Gracias. No, yo no. No, bueno. Tengo unos perros ahí, como si lo fuera. No, déjelo. No. Estamos bien así. Bueno, muy bien. Estamos genial así. Bueno. Así es, Gaby, profe. Que tengan un lindo fin de semana y feliz Día del Padre con la familia y bueno, y muchas bendiciones ahí para todos. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos la semana que viene. Chao. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego.